No, yo O puedo podemos... grabar esta, ya estoy grabando. Ah, Yo puedo podemos grabar. cualquiera, sí. Cualquiera puede grabar. Ok, creo que me mareé un poquito. ¿Te mareaste? ¿Repetimos? Y un Sí. poco. Y ya Si que pueden estamos, repetirme. ya que estamos grabando, vamos a repetir la pregunta. Lo que Itán preguntaba era si es lo mismo hacer para la posición en función del tiempo, hacer el ajuste cuadrático o el ajuste lineal. Y bueno, la respuesta es la siguiente. El ajuste cuadrático tiene la ventaja de que no presupone en ningún punto que la velocidad sea cero. Como decíamos recién, el ajuste cuadrático tiene un término constante, un término lineal y un término cuadrático. Cuando hacemos el ajuste, el término cuadrático, la constante que me multiplica al término cuadrático, sin duda, es un medio de la aceleración. Ahí no tengo dudas. La única precaución que tengo que tener es que el ajuste tiene que hacerse para un tiempo que sea más allá del tiempo en que yo estaba sosteniendo la moneda. O sea, el tiempo en el cual ya estaba la moneda sometida al movimiento acelerado. O sea que el ajuste cuadrático es en ese sentido ventajoso. Ahora, por ahí ustedes están mezclando con lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada las sugerencias fueron hacer ajustes lineales. Los ajustes lineales que se propusieron son dos. Uno era encontrar el punto en el cual la velocidad es cero, el punto de la velocidad inicial igual a cero, o sea, el vértice de la parábola, si se quiere, redefinir toda la curva a partir de ese tiempo, o sea, restarle a todos los tiempos ese tiempo, restarle a todas las posiciones esa posición, o sea, restar el x0 y restar el t0 a todas las posiciones y a todos los tiempos respectivamente, de manera que nos quede una dependencia que teóricamente era x es igual a un medio de a por t al cuadrado. Entonces, la primera sugerencia había sido graficar x versus t al cuadrado. De tal manera que si yo hago un ajuste lineal, la pendiente también me da un medio de la aceleración. Ahora, ¿qué problema puede tener ese tipo de ajuste? Y que varios de ustedes lo evidenciaron. El tema es que no es fácil siempre definir cuál es el tiempo en el cual la velocidad es cero. Porque tenemos una resolución dada por la cantidad de fotogramas que tenemos en la película. Entonces, si yo no definí bien ese T0, supongamos que mi T0 está ubicado entre dos fotogramas y que la distancia entre dos fotogramas es muy significativa. Entonces, yo voy a estar definiendo el T0 como si estuviera acá, pero en realidad está acá, o lo defino como si estuviera acá, pero en realidad está acá. El problema que puedo tener ahí es que yo no estoy seleccionando exactamente el tiempo en el cual la velocidad es cero. Y eso quiere decir que mi dependencia no es en realidad, como yo supuse, x es igual a un medio de a por t al cuadrado, sino que la dependencia real es x es igual a b0 por t más un medio de a por t al cuadrado. Entonces, si yo grafico x versus t al cuadrado, no voy a tener una dependencia lineal, porque el término que va multiplicando a la velocidad, que es un tiempo, no me lo voy a poder sacar de encima graficando en función de t al cuadrado. Ese problema es muy difícil de sacar de encima. Puede ser que no lo veamos, si no lo vemos, adelante, pero se evidencia en general en que en la primera parte de la curva vemos que se separa de la dependencia lineal, de la forma lineal. ¿Sí? Si nos pasa eso, la sugerencia alternativa que les habíamos dado era, no supongan que la velocidad inicial es igual a cero en el punto inicial. Simplemente tomen un punto inicial que también se encuentre para un tiempo mayor que el tiempo t0, o sea que el tiempo en el cual yo solté la moneda, y hagan el siguiente cambio de variables. En lugar de graficar x versus t cuadrado, grafiquen x sobre t versus t. Si hacen eso, x sobre t, fíjense que les va a quedar b0 más un medio de a por t. ¿Sí? Estoy dividiendo por t toda la igualdad. Entonces, de ahí sí puedo sacar
B0 como la ordenada al origen y un medio de A como la pendiente de ese nuevo gráfico que estoy haciendo. Entonces ahí puedo hacer un ajuste lineal. ¿Sí? Pero eso fue lo que sugerimos la clase pasada. En esta clase directamente les sugerimos que hagan el ajuste con la cuadrática. ¿Ok? ¿Les quedó claro a todos? ¿O surgen más dudas? Clarísimo. Buenísimo. Y esta vez no me acerqué al pizarrón como recién. Se la perdieron esa, ¿eh? Casi se me cae la computadora. Pero bueno. Bueno, ¿están todos acá? ¿Hay alguna otra duda más? Bien. Bueno, si no hay otra duda, entonces les aclaro sobre las entregas de los trabajos. La clase que viene vamos a trabajar sobre oscilaciones. Va a ser una clase medio experimental. Va a ser experimental en la forma en que vamos a dar la clase, pero va a haber poco de experimento justamente. Ya les vamos a ir adelantando. Pero la clase que viene les vamos a dar, tendrían que entregar... No, péndulo no, péndulo no. Péndulo no. Pero más o menos. Y la clase que viene entonces tienen que entregar el informe completo del trabajo de rozamiento que terminaron la clase pasada, pero para eso nosotros les vamos a dar la devolución de los subtítulos que ustedes entregaron hoy, se las vamos a dar el viernes, ¿sí? Y tienen hasta el miércoles para confeccionar el informe. Además de eso, les damos una alternativa más que es entregar los subtítulos del trabajo que hicieron hoy. Pero es opcional. Lo hacen si quieren hacerlo. Ya suponemos que los que consideren que ya entendieron cómo es el tema, no lo tienen que entregar. De hecho, no lo vamos a pedir que lo entreguen eso. Solamente entréguenlo los que tengan dudas. Y si no tienen dudas, directamente entregan el informe de esta clase completo en 2 semanas, o sea, el 18 de noviembre. Y sí, Flor, los subtítulos del de hoy, si quieren entregarlos, van el 11 de noviembre, o sea, la clase próxima, el miércoles próximo. ¿Está bien? Uy, hay como 10 comentarios. Vayan siguiéndolo ustedes porque yo me voy perdiendo, chicos. No. Ningún comentario. Los tenés acumulados, pero no. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, sobre este trabajo, sobre el trabajo de hoy, ya con algunos lo estuvimos charlando, pero recuerden qué es lo que pretendemos siempre del trabajo, o sea, qué es lo que uno pondría en cada sección. En el resumen y en las conclusiones, acuérdense que siempre uno pide lo mismo. En el resumen uno pide como una pequeña sección de cada una de las partes del trabajo. En este caso, ¿qué cosas serían importantes que estuvieran en el resumen? Que van a obtener el mu dinámico entre una superficie y una moneda. Pueden decir qué superficie y qué moneda. Que lo van a hacer a través de la ley de la conservación de la energía. Y que, dado que para eso necesitan la velocidad, van a usar 2 métodos. Uno es el ajuste de la ecuación cinemática, o la ecuación de movimiento, para obtener la velocidad al final del plano. Y el otro es medir la velocidad a través del cociente incremental de posiciones y tiempos cercanos. Algo como eso es lo que uno esperaría encontrar en un resumen y agregarle, y se obtuvo que el método tal tenía un error mayor que el método tal, o que el método tal era más confiable por tal cosa, dando un resultado final de mu igual a tanto. Ese sería como lo que uno esperaría de un resumen bien completo. Pasamos a la introducción. En la introducción, ¿qué esperamos? Bueno, ahí justamente lo que vamos a esperar es presentar todo lo previo que necesitamos a la presentación de resultados.
con Mauro habíamos hablado el otro día, o él les había comentado que uno suele empezar por los resultados y después buscar qué es lo que necesita explicar para ello. Está bueno eso, porque uno se da cuenta, presentando los resultados, se da cuenta qué teoría tiene que presentar, cuál es la teoría importante. Yo hice esta cuenta y necesito haber explicado qué es esta ecuación antes para hacer esta cuenta. Bueno, las cosas importantes en este trabajo, ¿qué van a hacer? Permiso que busco mi machete, porque si no me voy a olvidar. Presentar el problema, primero. El plano inclinado. La situación de que yo tengo un objeto deslizando a través del plano inclinado y que yo quiero obtener cuál es el coeficiente de rozamiento entre ese objeto y la superficie. Decir... Sí, ¿hay alguien abrió el micrófono? Yo iba a decir dale. que en este caso, como el objetivo es comparar los métodos, no pongan tanto desarrollo sobre el coeficiente de rozamiento, ¿no? Es más, es en un párrafo, es esto, y referencias a otro lado. Exactamente. O sea, lo que dice Mauro de alguna manera es darle la importancia a cada parte en términos del peso específico que le dan al texto que le dedican. ¿Sí? Bueno, una vez que presentaron el problema, lo que van a decir es cuál es la forma conceptual, la herramienta conceptual que van a utilizar para resolver ese problema, que en este caso es la ley de la conservación de la energía. Ahí no tienen que hacer un desarrollo de qué es la energía mecánica, de qué es la energía potencial, de qué es nada de eso. Justamente todo lo contrario. Ustedes pueden citar a un libro cuando ponen la ecuación de la conservación de la conservación de la energía, en donde van a poner esencialmente la que yo les presenté hoy en la teórica, y después van a decir que para esto vamos a necesitar obtener la energía potencial arriba, definimos el cero de energía potencial en la base, y entonces necesitamos la energía cinética abajo, y en base al equilibrio de las dos energías cinéticas, comparadas con el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámica, que es la que hace trabajo en este problema, obtenemos el mu dinámico y nos da tal cosa. ¿Sí? Todos esos pasos de deducción no van. Nos da tal cosa, la ecuación final de la cual ustedes calculan el mu dinámico. ¿Está bien? Ya tienen la ecuación. Y entonces pueden cerrar esa sección, la pueden cerrar. Entonces vamos a medir tal variable, tal variable, tal variable y tal variable, y utilizando la ecuación 1 vamos a calcular el mu dinámico. Después viene la sección importante, la que les decía Mauro. Todo esto puede llevar, yo que lo conté lento, pero todo esto puede llevar un dibujo y un párrafo largo. No es necesario que sea mucho más que eso. Y las 2 o 3 ecuaciones, 2 creo que les nombré, la conservación de la energía y cómo sale el mu de ahí. Nada más. Eso puede ser un párrafo largo o 2 párrafos a lo sumo, un dibujo y 2 ecuaciones. Media página. Después de eso viene la parte que nosotros le estamos dando mucha importancia, que es comparar dos métodos. Ustedes acaban de decir, bueno, tengo que medir esta variable, esta variable, esta variable y esta variable. Pueden mencionar muy brevemente cómo van a medir las longitudes o las alturas. De hecho, no haría falta porque lo van a detallar en la sección que viene. Pero dicen, pero lo que sí van a tener que explicar, tampoco de manera muy extensa, pero sí van a tener que explicar, es, los dos métodos que vamos a utilizar son ajustar la ecuación de movimiento para obtener la aceleración y de esa manera inferir la velocidad haciendo velocidad es igual a aceleración por tiempo, o el otro método es medir la posición en función del tiempo y a partir de cocientes incrementales de la posición y el tiempo, encontrar la velocidad en distintos instantes. En particular, en el punto en donde yo quiero calcular la energía cinética. Ahí ya dijeron todo. ¿Sí? No hay nada más que decir en la introducción.
La introducción es eso con las ecuaciones adecuadas, con todas las ecuaciones que ustedes van a utilizar más adelante. O sea, no puede faltar la ecuación del mu, porque si falta la ecuación del mu, no saben, cuando ustedes lo muestran, no saben de dónde lo están sacando. Tienen que mostrar la ecuación de cada una de las cosas que ustedes vayan a mostrar después, pero no la deducción de cada una de esas ecuaciones. ¿Ok? Creo que Manuel había prendido el micrófono, no sé si tenías alguna pregunta sobre esto. No, fue sin querer, perdón. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre esto? No. Sobre la sección experimental voy a darles poco detalle, porque en realidad la sección experimental es bastante parecida a la de la clase pasada. Digamos, lo único que ustedes tienen que comentar es cómo es el montaje, acuérdense de hacer el esquema, o sea, siempre es más importante que se entienda cuál es la altura, dónde va a ser el punto donde midan la energía potencial, dónde van a medir la energía cinética. Esos puntos tienen que estar bien marcados, tiene que estar bien claro. Ustedes explicaron la teoría, ahora lo tienen que llevar a la práctica, tienen que decir, bueno, agarré una tabla, la coloqué de esta manera, acá defino el punto A, acá defino el punto B, la altura la mido entre acá y acá. Eso puede ser un dibujo de Paint, como bien les dijimos varias veces. O sea, lo importante es que quede claro de dónde a dónde miden cada variable. Y después explicar con qué instrumentos y con qué incerteza tienen esos instrumentos. Para la altura, para el ángulo, si van a usar el FIFOX, o si van a usar las cintas métricas, la precisión de cada uno de esos instrumentos y cómo influye en el error. Y en todo caso, si por ejemplo algunos por ahí me dijeron que no medí la altura, pero medí la longitud, entonces mediante la longitud y el ángulo obtengo trigonométricamente la altura. Bueno, esas cosas explicarlas ahí. Y finalmente que la curva de posición en función del tiempo la van a obtener a partir del tracker. Y contar el tracker, no con mucho detalle, sino con el detalle necesario para que se entienda cómo es que ustedes van midiendo y que van tomando los datos y si lo toman automáticamente o si lo toman a mano. Ahí sí van a tener que detenerse en explicar cuáles son las fuentes de error del tracker. Discutan entre ustedes lo que hablamos en la clase en cuanto a cómo determinar el error de la posición de un objeto y también en cuanto a por qué el error del tiempo es despreciable. ¿Sí? Piénsenlo bien, chárlenlo, cualquier duda, lo charlamos. De hecho, acabo de terminar de hablarles de la sección experimental, así que, ¿alguna duda sobre eso? Si está en el chat, no lo estoy viendo, así que va bien, perfecto, gracias. Bueno, pasamos a la sección de resultados, que es la sección importante. Bueno, ahí tienen que presentar todos los resultados. Eso incluye no solamente las mediciones de las velocidades, sino también las mediciones de la altura, la longitud y el ángulo. Esas mediciones son comunes a todo el trabajo. O sea, en ambos métodos se miden de la misma manera. Entonces, primero presentan eso con sus errores, ya explicaron cómo lo medían, ya explicaron cuáles son las fuentes de error, no debería haber dudas en eso, es simplemente, bueno, los resultados que obtuvimos para la altura, la longitud y el ángulo fueron los que se muestran en la siguiente tabla. Valores y errores adecuadamente presentados con las cifras significativas adecuadas. ¿Sí? Una vez que tienen eso, tienen que entrar en el trabajo en sí, el trabajo más rico que hicimos hoy, que fue obtener la velocidad. Entonces ahí lo pueden separar por métodos, pueden poner pequeños subtítulos si quieren, método 1, y empiezan a explicar. Primero van a tener que presentar los resultados crudos, la curva de X versus T, mostrarla y explicar cómo la van a procesar. Van a presentar la figura, en la figura tanto se muestran tales datos, y después de presentar esa figura, bueno, ahí analizan mediante una función cuadrática que describe la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente variado en el que nos ubicamos, vamos a encontrar la aceleración ajustando
ajustando esa curva mediante una dependencia cuadrática. Eso ya lo explicaron en la introducción, así que no hace falta que presenten la ecuación cuadrática ni que presenten nada más. Lo que tienen que poner ahí es, lo ajustamos con la ecuación número tanto de la introducción. Y ahí obtienen, a partir de ese ajuste, obtienen la aceleración y su error. Con esa aceleración y con ese error, pasan un paso siguiente, donde dice, con eso obtuvimos la velocidad, utilizando la ecuación que ya presentaron también en la introducción, y encuentran la velocidad y su error. Y una vez que tienen eso, lo que pueden hacer es directamente, ahí ustedes ya presentaron la ecuación del mu en la introducción, utilizando todos los datos y esa velocidad, calculan el mu y su error. Y ya terminó el método 1. Todo eso lo tienen que ir contando. ¿Sí? Son 3 resultados que tienen que presentar, 3 o 4 resultados que tienen que presentar, pero todo eso lo tienen que ir contando. Acuérdense, no es un rejunte de números, sino que todo eso lo tienen que ir contando. Acuérdense de las cifras significativas, acuérdense de las unidades. Terminaron con el método 1, subtítulo. Método 2. Es una sugerencia, pueden no poner los subtítulos. Pueden poner una frase en el comienzo de cada método, si quieren, como les resulte más cómodo. Para el método 2 lo mismo. Lo que pueden hacer ahí es opcional mostrar como yo mostré, la curvita esa, en donde se veía velocidad 0, 0, 0, 0, 0, y en un momento que empieza a crecer, y señalar, bueno, de este gráfico tenemos que extraer esta velocidad, que es la que corresponde al final del movimiento en el plano inclinado. ¿Sí? Muestran esa figura o no, o simplemente dicen, usando los cocientes incrementales de las mediciones de x versus t presentadas en la figura anterior, calculamos la velocidad punto a punto, y la última que obtuvimos para el tiempo en el cual llega a la base del plano es tal. Y tiene que quedar claro que la obtienen con una ecuación que presentaron en el segundo método en la introducción. ¿Ok? Yo siempre señalo para acá porque la introducción la escribí en este punto. Introducción, parte experimental, resultados, conclusión. Sí, el resumen no sé dónde lo dije. Bueno, la cuestión, entonces, ya presentaron la velocidad obtenida por ambos métodos, perdón, y les falta ahora, no, la velocidad no, y ahora con esa velocidad, y de vuelta, utilizando los datos que presentaron al principio, lo que tienen que hacer es calcular el mu y su error. ¿Sí? Acuérdense también de cómo venían las fuentes de los errores en cada uno de los dos métodos. Una vez que terminaron con eso, antes de pasar a las conclusiones, analicen, discutan, digan, bueno, en el método 1 vemos que el error de la aceleración, pueden analizarlo en términos del error relativo, si quieren, es tanto. En el método 2 vemos que el error de la posición el error relativo nos da tanto. Puede ser que eso influya de tal manera en el resultado final de la velocidad y que eso se termine propagando de tal otra en el resultado final del mu. ¿Qué les va a dar? No lo sé y no lo quiero adelantar. Tengo mis sospechas. Pero ustedes van a tener dos valores de mu que van a ser cercanos más o menos, o no, pero los errores van a ser bien distintos. Esa es mi hipótesis que se comprobará cuando ustedes traigan los resultados. Si hay diferencias muy grandes en los errores, traten de analizar hacia atrás de dónde vienen. Y sean críticos en el método. Digan, bueno, claro, este método es claro que me va a dar un error grande por tal cosa. Analicen, discutan. Discútanlo en términos de texto. Discutan los resultados y traten de exprimir lo que pueden observar de esos resultados. ¿Por qué les digo que lo discutan acá y no en la conclusión directamente? Porque recuerden que la conclusión es el cierre de algo que ya presentaron. Nada que aparezca en la conclusión puede no haber aparecido. Qué mal que construí esa frase. Bueno, vamos a empezarla de vuelta. Todo lo que aparezca en las conclusiones tiene que haber sido presentado o discutido en secciones previas. ¿Sí? Ustedes pueden concluir cosas que ya presentaron. Tiene que quedar claro, antes de las conclusiones, para ustedes por lo menos, tiene que quedar claro cuál es la conclusión. Tiene que
ser legible en el trabajo. Entonces, en la conclusión lo que ustedes hacen es remarcarle al lector cuáles son las partes importantes del trabajo. ¿Sí? O sea, que esa discusión de cuál era el método más eficiente o cuál era el mejor método o por qué era un mejor método, eso ya tiene que haber sido presentado en el análisis de los resultados. En las conclusiones simplemente lo remarcan. Emanuel, te quedas sin batería. Bueno, no hay nada más importante que decir, vaya. En todo caso, si después alguien se puede comunicar con Emanuel, díganle que otra cosa que uno puede hacer es, en las conclusiones sí puede poner cosas que no estuvieron en el trabajo. Uno puede decir, por ejemplo, bueno, una propuesta que tengo para mejorar tal método que yo dije que era malo es tal cosa. Podría ser esta otra cosa. ¿A alguno de ustedes por ahí se les ocurrió hacer una regresión lineal de las velocidades en función del tiempo? Bueno, claramente eso sería mejorar notablemente el método 2, ¿no? Bueno, eso se puede proponer en las conclusiones, después de haber analizado cómo se comportan ambos métodos y cómo son los errores y qué tan confiables son ambos métodos. Creo que no tengo nada más que decir. Lucía, ¿algún comentario? Perdón, Joaquín. Ah, perdón, sí. No entendí si dijiste al final entonces que lo ves bien o que lo ves mal, que en las conclusiones propongamos cosas que no hicimos, pero que podríamos haber hecho. En las conclusiones pueden agregar cosas que no hicieron, pero que podrían haber hecho, eso sin duda. Está buena. Una cosa, lo que no pueden hacer es decir, sacar una conclusión de algo que no presentaron. Okay. Lo que no pueden hacer es, por ejemplo, mostrar los resultados, no hacer ninguna discusión sobre si el error de uno es más grande que el del otro, si por qué piensan que el error de uno es más grande que el del otro, y después en las conclusiones decir, no, lo que pasa, solo en texto, decir, lo que pasa es que la velocidad, yo no lo mostré, pero la velocidad en el método 2 tenía un error enorme y probablemente eso sea lo que hizo. O sea, eso tiene que estar analizado previamente y, o sea, eso es parte del análisis de los resultados. Y lo otro, lo de proponer algo adicional que está fuera del trabajo, fuera del objetivo que vos propusiste inicialmente. Claro. Eso, por supuesto, se puede poner en las conclusiones. Pero como propuesta, no como diciendo, esto hubiera sido mejor, porque no sí, sé podés decir, a ver, podés decir, tengo la hipótesis de que esto sería mejor porque reduciría el error de tal manera, por ejemplo. Claro. Bien, bien. Ahora sí, Lucía. No, para que quede claro, después de contar los dos métodos y comparar, utilicen las herramientas que también conocen, que es precisión, diferencias significativas. Siempre. Fíjense que las herramientas también esas les sirven para discutir cosas. Y eso. Después que en la introducción traten de explicarla, escribirla en tercera persona, traten de no personalizar el marco teórico, porque nosotros se los contamos personalizado en general, y digamos todo como si justamente para que lo entiendan bien, para que vean qué va, qué no, respecto de lo que hicimos en la experiencia, para que quede claro que la relación es directa, el experimento, la introducción. Pero cuando escriben, traten de hacerlo un marco teórico como algo que es digamos, en tercera persona, vamos eso. Y no se olviden del objetivo al final de la introducción, antes de la parte experimental. Son esas tres cositas nomás. Sí, me había olvidado de eso, muy bien. Sí. Después yo, para aportar más nada de eso. No sé si hay alguna consulta más. Mauro, ¿estás ahí? Sí. Igual justo Trini hizo una pregunta. ¿Le viste la cara de que quería comentar algo? No, el parcial es el 25 de noviembre, perdón Agustín, porque ahí preguntan, sí. ¿Aparece diciembre? ¿Qué aparece? 12, ahora lo corrijo. Es el 25 de diciembre, sí, ¿qué? ¿No pueden? Se ve que me quedó las ganas de la charla final. ¿Te van a juntar? Me quedó las ganas de juntarme en Navidad con alguien, me parece. Obvio. Yo espero estar muy lejos de aquí. ¡Epa! Ahora lo corrijo. Sí, perdóname, ahí sí.
Lo que te iba a preguntar Sí. era por el tema de curve fit, si acepta cualquier función que le definamos. O sea, Sí, si yo defino sí, sí. algo de la pinta de la que vimos hoy, va a andar. Sí, Genial. Ok. sí, incluso funciones no Escueto, lineales, porque en este caso el polinomio es como una función lineal en los parámetros. Bien. No sé si... Bueno, si hay alguna duda más, y si no, creo que el grupo 1 me había pedido que vea una cosa. ¿Puede ser? Sí, yo tenía el tema de los errores. Ah, eso. Bueno, del Origin era. Sí, Bueno, ahora lo sí, vemos. vos. Dale. Bueno, los demás están liberados. Adiós. Pásenla lindo. Nos vemos el viernes. Chao, ¿sí? el viernes para todas las dudas y el viernes les mandamos los subtítulos corregidos. Corregidos. Sí, tan pronto como podamos, en Comentados. realidad. Bueno, me voy entonces al grupo 1. Podés, si querés,